El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente dominan el debate electoral y centran la atención pública y mediática en estos días. Son los partidos con representación parlamentaria. Pero hay otras fuerzas que buscan su lugar en el escenario político en este proceso rumbo al 26 de octubre. Es el caso, por ejemplo, del Partido de los Trabajadores, que aparece compitiendo en elecciones nacionales desde el año 1984. Los 700 votos que logró en las primarias de junio, además de habilitarlo a seguir en carrera, fueron también su mejor resultado histórico. ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué le propone a la ciudadanía? Para conocer esos y otros temas es que recibimos al candidato a la presidencia del Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández. Fernández, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación. Inevitable empezar con algunas definiciones, ¿no? Ustedes, el PT, se define a sí mismo como trotskista. ¿Y qué quiere decir eso en el año 2014? Está bueno porque estoy filmando ahora una respuesta que me llegó a una pregunta de ese tipo por la web. Nosotros estamos haciendo un espacio en la web de El PT Responde, donde ponemos pequeños videos y tengo que filmar esto brevemente en un video de no más de 5 minutos. Bueno, el trotskismo parece una enfermedad, digo, como expresión, ¿no? Es decir, parece el nombre de una enfermedad. Me acuerdo de una película, de una obra de teatro en Buenos Aires de Norman Brisky, donde jugaban con esta idea, ¿no? Que un hijo de una familia de clase media estaba enfermo de trotskismo. Es una continuidad de las ideas de Marx y de Lenin, de la Revolución Rusa. Y hoy en día lo que tiene de vigente es justamente dos cosas centrales. Una caracterización sobre la sociedad capitalista, la crisis del capitalismo que hoy vivimos en muchos de estos sentidos ratifica todos los análisis del marxismo sobre lo que es la economía capitalista. Y en segundo lugar, en lo que era un pronóstico sobre lo que era la Unión Soviética, los regímenes de Europa del Este, donde Trotsky se caracterizó, en particular, por ejemplo, hay un libro muy bueno que es muy poco conocido, que se llama La Revolución Traicionada, que es del año 36, donde establece un pronóstico de la posibilidad de un retorno al capitalismo de esos regímenes, a los que caracteriza como un régimen de dominación de una casta burocrática sobre la clase trabajadora, una casta que se adjudicó privilegios por el hecho de poseer el poder político y por aplastar cualquier oposición desde los sectores de la clase obrera, entre los cuales estaba la expresión de nada menos que la mayoría del Comité Central del Partido Bolchevique que en 1917 tomó el poder fue masacrado por Stalin, ¿no? O sea, salvo Lenin, que murió, y algunos otros que también murieron por razones, digamos, naturales o en la guerra civil, el resto fue masacrado por Stalin. Ustedes dicen que expresan con nitidez la ruptura con la estrategia de colaboración de clases. Y van por la independencia política de la clase obrera. ¿Podemos ampliar brevemente esto? ¿Cómo no? Esto tiene que ver con una fisonomía que ha tenido la izquierda uruguaya en las últimas 4 décadas por lo menos, que es la idea de que hay que hacer una alianza con sectores, digamos, de capas medias o incluso de la llamada burguesía nacional, burguesía media, decía de alguna manera en esos términos, decía el Partido Comunista, ¿no? Era la idea de un Frente Democrático de Liberación Nacional en el cual la clase obrera no tenía que plantear la lucha por un gobierno propio ni por el socialismo, sino que podía aliarse por toda una etapa con sectores que defienden el capitalismo y en esa medida llegar a una especie de capitalismo como la gente, diría Mujica, o capitalismo más humano, o un capitalismo más autónomo, más nacional, con cierto freno a la penetración de capitales financieros internacionales. Nosotros creemos que esa estrategia no ha dado fruto, está comprobado en la historia que eso no ha sido así. Y creemos justamente que la clase obrera debe colocar sus objetivos históricos, que es la lucha por el socialismo, ¿no? Es decir, la idea en general que se ha colocado, por eso digo otra fisonomía, en la izquierda que dominó en este país ha sido esa idea que en Uruguay no se puede luchar por el socialismo. Estaríamos condenados a luchar por un mejor capitalismo, un capitalismo más desarrollado, como etapa previa a la lucha en todo caso por el socialismo. ¿Esa es la explicación de la ubicación de ustedes afuera del Frente Amplio? Sí, básicamente esa es la explicación. Por supuesto que también tiene expresiones concretas, ¿no? Por ejemplo, en el año 84, cuando nosotros surgimos, el Frente Amplio había participado en un pacto, que era el famoso Pacto Club-Naval, donde hacía un acuerdo que condicionaba todo el régimen político posterior. No solo lo condicionó en el sentido de mantener el aparato represivo de la dictadura, de mantener intocados a los mandos militares, sino además en una serie de pactos que hizo con los partidos tradicionales en cuanto a política económica, sobre todo en aquella época. Entonces nosotros ya anunciábamos en ese momento, en un momento que el Frente Amplio era mucho más
estaba mucho más prestigiado, ¿no? Obviamente era mucho más difícil decir esto. Anunciábamos un proceso de integración al régimen capitalista y a defensa de sus intereses, porque defendía el pago de la deuda externa, esos acuerdos, defendía la garantía estatal a los depósitos en dólares, una serie de acuerdos que firmaron los candidatos del Frente Amplio en esa época. Por lo tanto, mucho de lo que se ve hoy por parte de muchos militantes de izquierda, de alguna manera desanimados o desengañados del proceso de Frente Amplio, ya estaba en el ADN. Es decir, no es una cosa que empezó en marzo de 2005 de un día para otro. ¿Quiénes integran el Partido de los Trabajadores? ¿Cuáles son las características comunes de los miembros, de los militantes? Bueno, por ahora lo que quiere decir que somos un partido que obviamente, bueno, es una asociación libre, que el que quiera entrar, entra, pero obviamente tiene que ver con un programa y en el caso nuestro, muy evidentemente una presencia muy fuerte en las luchas del movimiento obrero, ¿no? Es decir, nosotros somos todos militantes, todos, ¿no? Digo decir, porque hay gente que no es, incluso que es jubilada o que no tiene una actividad laboral, pero en general somos militantes sindicales, muchos de nosotros, o dirigentes sindicales. Vayamos a su caso en particular. Usted tiene 52 años. 52 años. Es funcionario del Banco de Seguros del Estado desde hace 31 años. 31 años. Es dirigente de AEBU. Dirigente de AEBU. Integra los consejos de banca oficial, la comisión representativa del Banco de Seguros y el Consejo Central. En el Consejo Central soy suplente en este momento. Ah, bueno. Sí. Y ese, justamente, AEBU es uno de los sindicatos donde el PT tiene peso, sobre todo por el lado de los bancos públicos, ¿no? Sí. Hay una marcada diferenciación política en el seno de AEBU entre banca oficial y banca privada, por razones históricas que no venían al caso mucho analizar. Es la lista 639. 639 estamos ahora, pero viste que hay listas después en cada banco, a veces para las elecciones representativas, nosotros estamos en otra que se llama la 9, o sea, la realidad de los bancos a veces no coinciden con la realidad nacional de AEBU. Que en realidad esa lista es una alianza, ¿no? Es a su vez un acuerdo con otras agrupaciones. Exactamente, porque nosotros fundamentalmente teníamos más fuerza en el Banco de Seguros, había otros compañeros que tenían más fuerza en la República, en el hipotecario, se había armado una lista única, pero básicamente también por una experiencia común recorrida, ¿no? Un sindicato muy conocido donde militantes del Partido de los Trabajadores han ocupado cargos de dirección es ADEOM Montevideo. Hoy tienen menos protagonismo allí, pero en 2010, por ejemplo, junto a otras corrientes de lo que se suele llamar sindicalismo radical, encabezaron aquella escalada de huelgas contra la Intendencia que afectó de manera seria la recolección de basura, que terminó con la declaración de servicios esenciales. Fue un conflicto bastante antipático que provocó mucha bronca en la gente de acá de Montevideo. ¿Cómo cargan con esa mochila? No, para mí es un orgullo. Defender a los trabajadores para mí es un orgullo, y el hecho de que el Frente Amplio haya utilizado los servicios esenciales y utilizado incluso el ejército para recolectar basura me parece que es toda una definición. Es decir, esta campaña que se ha colocado permanentemente para colocar al pueblo, movilizar al pueblo en contra de un sindicato, ese fue el embrión del fascismo en Italia, ¿no? Es decir, la frase de Mujica, que él podía llegar a salir, bueno, no lo dijo públicamente, ¿no? Alguien dijo que él dijo que podía salir él mismo a recolectar basura. Bueno, eso hacía Mussolini. Nosotros defendemos el derecho a ADEOM porque estaba defendiendo una cuestión salarial. Realmente hoy la cuestión sanitaria uno no ve que esté mejor que en esos días de la huelga. Pero es decir, la mugre que hay en la ciudad atenta contra la salud de los montevideanos hoy. Ah, bueno, capaz que se adelantó a lo que iba a decirle, pero una cosa es el motivo, una cosa es cuál es la reivindicación que está de por medio, otra cosa es el método de lucha, ¿no? Las medidas que se aplican. ¿Cómo observan ese tipo de medidas que le pegan a la gente? La medida más profunda que hizo ADEOM, la higiene, la salud, ¿no? La medida más profunda que hizo ADEOM en ese periodo fue cortar las horas extras. No fue tanto de los paros. Y con eso mismo se había generado una distorsión muy fuerte, porque revela que de alguna manera el trabajo en ADEOM está organizado de esa manera, basado en que la gente haga horas extras. Entonces no creo que hayan sido medidas tan radicales. En realidad en esos días hubo un paro de 48 horas como elemento novedoso, digamos, más fuerte, que cosa que en cualquier sindicato se hace normalmente. Entonces yo creo que ahí hubo una campaña muy fuerte y bueno, finalmente, decir, cuando no se llegó a ninguna negociación de parte de la Intendencia tampoco. O sea que el tema es que se le obliga a un sector que hace un servicio que se llama esencial a no poder realizar medidas de lucha, pero del otro lado no se negocia.
Bueno, y permanentemente ha habido incluso sanciones antisindicales en el caso de la Intendencia, y después oídos sordos a reclamos muy básicos como la seguridad laboral, que llevaron hace poco a la muerte de un compañero en la Intendencia de Montevideo, y después se reconoce de que no había condiciones de seguridad, que un trabajador se cae desde estar reparando un camión y se mata, y no había ni un cinto para asegurarse ni otras condiciones, ¿no? Yo le preguntaba cómo cargan con esa mochila de aquel conflicto, pero capaz que al revés, capaz que al PT le interesa tener esa imagen, digamos, de duro, de ultra. No, es que a nosotros no pensamos en una imagen. Nosotros lo que estamos es defendiendo permanentemente la lucha de los trabajadores. No es un tema de ultra, más ultra que el presidente de la República, que se jacta de que andaba con una tartamuda que tiene 9 balas en el cuerpo. O sea, que a nosotros nos acusen de ultra izquierda. Gente que andaba haciendo una lucha armada en este país. Es una cosa que es descabellada, porque lo que hace el Partido de los Trabajadores es poner una idea y un programa y ligarse a las luchas que llevan adelante los trabajadores. Hemos hecho cosas tan poco ultras como tener 30 ollas populares en los años de la crisis del 2002 en Montevideo. Es decir, que impulsar un movimiento para que la gente pueda alimentarse. Es decir, o sea, que hemos peleado por cosas muy básicas. No es el nuestro un movimiento que se esté poniendo por encima de la población, por encima de la experiencia que recorre el pueblo, por ejemplo, haciendo una lucha armada en este momento. A propósito de la presencia del PT o de militantes de PT en el movimiento sindical, otro ejemplo es ADES Montevideo, ¿no? Donde ustedes controlan la dirección en alianza con otras corrientes. Sí, claro, controlar no es la expresión, porque obviamente uno siempre tiene insatisfacciones sobre qué es lo que querría que se hiciera, ¿no? Porque como tú decís, no es una lista que domine. En la lista incluso que nosotros participamos hay distintas corrientes. Y esa además tiene mayoría junto con otra que es de otra corriente distinta. O sea, por lo tanto, no es un tema de control, es un tema de buscar que el sindicato realmente actúe con independencia política del gobierno. Es decir, que nosotros lo que hemos visualizado es la pérdida del PCNT de esta independencia política, y es notable, digamos, desde el punto de vista histórico, es notable que en la educación secundaria, en Montevideo nada menos, las listas oficialistas se hayan perdido la mayoría. Tal vez habla más de la experiencia de los trabajadores con esas listas que de nuestra capacidad todavía. Queda claro, lo acaba de remarcar, el corte, el divorcio, la diferencia de concepción que tienen con la dirección del movimiento sindical, con la dirección del PIT-CNT. Ahora, ¿ustedes comparten la postura de algunas corrientes minoritarias en cuanto a ir hacia una ruptura con la central? Nosotros defendemos el PIT-CNT como una conquista. Fue muy difícil reconstruirlo en la lucha contra la dictadura. Nosotros vemos muchas experiencias del movimiento obrero en otros países, donde hay, por ejemplo, en Argentina hay 4 centrales, 2 CTA y 2 CGT. Para hacer un paro general es casi imposible, porque hay que poner de acuerdo a 4 dirigentes que son burócratas los 4. O sea, tipos que no laburan hace no sé cuánto. Entonces, no es un avance, sería un momento de debilidad del movimiento obrero hoy en día. Por supuesto que hay experiencias del movimiento obrero internacional, incluso que reflejan que a veces una ruptura ha sido un paso adelante, pero no lo vemos como un caso hoy en Uruguay, y no lo vemos como un proceso que esté viviendo la clase trabajadora de discusión de ese punto. Sí se discute la necesidad de recuperar la independencia política del PIT-CNT y de que no esté subordinado al gobierno. ¿Otros sindicatos donde ustedes tienen presencia en la dirección? Bueno, por ejemplo, el frigorífico Canelones lo dirigen compañeros nuestros, es uno de los principales frigoríficos del país, hay compañeros, en toda la enseñanza en particular, no solo en ADES, tenemos compañeros que tienen cargo de dirección, bueno, FENAP es más en general, no solo en Montevideo, y bueno, AFUTU, funcionarios de secundaria, bueno, en primaria no tenemos en este momento compañeros en la dirección, pero tenemos militantes muy importantes, papeleros, y bueno, varios, en este momento tampoco de dirección, pero muchos militantes importantes en la construcción. Y después lo otro que está interesante es que se está acercando gente que no era del PT y que viene incluso de sindicatos donde uno no tiene nada, y sobre todo el interior. Es interesante porque... ¿Y por qué se está dando ese proceso? Yo creo que tiene que ver con el proceso político general, no estrictamente con nuestra capacidad militante a nivel sindical. Gente que, como tú decías, es un partido que a veces mucha gente no lo conoce, incluso mucha gente joven en particular, ¿no? Y bueno, se acercan para conocer, porque nos escucharon en una radio o porque nos vieron en las redes sociales. Las redes sociales han generado una cantidad de contactos que era impensable. Nosotros los usamos mucho porque, bueno, nos da un acceso gratuito, digamos, a una cantidad de gente. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Rafael Fernández, candidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores.
es funcionario del Banco de Seguros del Estado desde hace más de 30 años, es dirigente de AEBU, tiene 52 años, 4 hijos, ha sido el referente de este partido en los últimos procesos electorales y es el redactor responsable de su publicación, que se llama Tribuna de los Trabajadores. Tribuna de los Trabajadores, y que muchos oyentes deben quizás haber visto, por lo menos por el lado de su logo, con una gráfica que remite a la Revolución Rusa, ¿no? Tiene una estética de principio del siglo pasado, ¿no? En realidad el logo es una fábrica, ¿no? A mí nunca me gustó. Porque yo creo que un obrero no debe haber un lugar que le parezca más autoritario y menos propio que una fábrica. Pero bueno, en ese momento se eligió eso. Porque decir la democracia política se interrumpe en la puerta de una fábrica, ¿no? Ahí adentro no hay democracia, ahí adentro hay una dictadura. Estoy mirando mensajes de los oyentes y hay uno que dice: qué fácil ser trotskista siendo empleado público y además bancario. Bueno, que no era tan fácil cuando empecé a militar. Yo empecé a militar en la lucha contra la dictadura militar. Por lo tanto, bueno, son apreciaciones del oyente que respeto, pero que no sabe lo que es militar siendo trotskista. Por ejemplo, los trotskistas fueron masacrados en la Unión Soviética, fueron masacrados en muchos países capitalistas. Entonces, decir que es fácil levantar una bandera revolucionaria, no, fácil no es. Nosotros elegimos esto, no nos victimizamos. Yo hice una opción personal cuando empecé a militar sabiendo que había gente desaparecida en el país, o sea que... Otro aspecto que capaz que da para preguntas o para dudas es ¿cómo se presenta usted? Yo lo estoy mirando en este momento y digo, este es el candidato a la presidencia de la República del Partido de los Trabajadores. Está vestido de traje gris. De bancario, digamos, porque es el uniforme del banco. Traje gris, camisa blanca y corbata. En principio no es quizás lo que uno aguarda pensando en un militante de primera línea de una colectividad como esta. Sobre todo en un país donde el presidente de la República, por ejemplo, tiró al demonio la corbata ya hace años y la fue imponiendo en buena parte del elenco político. Estaría bueno Resulta que el candidato del PT viene de traje y corbata. Estaría bueno que haga que cambie las reglamentaciones de mi lugar de trabajo, porque a nosotros nos exigen usar corbata. Es una cuestión que a mí me gusta cuando voy a los medios en particular, estar más prolijo y de alguna manera, sobre todo en la televisión, cuando uno entra en la televisión, entra a la casa de las personas. Bueno, es un tema también de primera impresión, de cómo te ven, y finalmente casi todo el día estoy trabajando de esta manera. Como vimos, a nivel del movimiento sindical, el Partido de los Trabajadores ha logrado tener presencia por la vía de acuerdos con otras corrientes, llámesela radicales, llámesela ultras, bueno, los términos son de la preferencia de cada uno. Ahora, llegado el momento de las elecciones nacionales, la mejor performance que el PT tuvo fue de 600 votos. Sí, 700 ahora. Nacionales, sí, 600 y pico. Sí. Incluso en 2009 no pudieron participar porque en las internas no llegaron al mínimo legal de los 500. Ojo, está bien, no llegamos, pero el mínimo legal no está establecido en ninguna ley. Esa es una interpretación de la Corte Electoral. Bueno, ¿cómo se entiende esas votaciones tan magras en una organización que se presenta como el Partido de los Trabajadores? Parece que los trabajadores no lo consideran su partido. Bueno, eso sin duda, es decir, va de suyo porque si no estaríamos inundados de trabajadores. Seguramente la mayoría de los trabajadores consideran que su partido es el Frente Amplio, hoy. Y hoy creo, no sé si hoy lo consideran de esa manera, pero lo votan. Pero seguramente lo consideraban de esa manera hace un tiempo. Creo que bueno, tiene que ver con ese proceso de los trabajadores. Seguramente nosotros podremos haber cometido errores para todo esto, pero seguramente tiene que ver con un proceso que viven los trabajadores y que lleva su tiempo. Estamos en un momento también de una situación de lo que llamamos un reflujo del movimiento sindical, el movimiento popular, donde no hay grandes luchas en este momento. Entonces, nosotros creo que tenemos que pensar en un proceso político donde la crisis mundial que está colocada y que se viene a galope y que nos van a meter un ajustazo en el gobierno que viene, sea cual sea el candidato, cambia un poco las condiciones en este sentido, incluso de la conciencia popular. Basta ver lo que pasa en España con la emergencia de Podemos, por ejemplo, ¿no? Es decir, un movimiento que apareció de la noche a la mañana. Y no quiero decir que esto va a pasar con el PT ahora, porque no va a pasar, es decir, quiero dejarlo claro. Pero eso tiene que ver con un proceso que fue el de los indignados, donde en España hace 2 años todo el mundo pensaba que no pasaba nada, incluso que los jóvenes estaban desinteresados de la política, y hoy uno ve millones de jóvenes en la calle diciendo no pagar la deuda, que los bancos ya los estatizamos, que sean del Estado, fuera la troika, fuera la monarquía.
decir, un proceso político muy rico que todavía está en sus inicios, tal vez en muchos sentidos, pero que va clarificándose a la luz del proceso de la propia crisis. Entonces esto no es de España solo. En Argentina, por ejemplo, está el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, en el cual está el Partido Obrero, que, por ejemplo, bueno, no en todo el país, ahora se está hablando de que sin que haya campaña electoral están dándole un 5 o 6% para las presidenciales del año que viene. ¿Del año que viene es? Sí, sí, está bien. Pero tuvo votaciones del 30% en la capital de Salta, en el norte de Argentina. Es una provincia muy conservadora históricamente y le ganaron al peronismo y a todas las corrientes en la capital de esa provincia, 22% Mendoza. Es decir, es un proceso en ese sentido más rico que el de Podemos porque ha estado, justamente, no es la emergencia de golpe un movimiento, es un proceso que ha sido muy trabajoso y nosotros apostamos a que en Uruguay haya un debate en la izquierda, incluso en gente que está todavía dentro del Frente Amplio, porque esto es evidente que el tercer gobierno del Frente Amplio, que probablemente se dé, no va a cambiar nada. Es decir, ya a esta altura, hasta poner la figurita repetida de Astori, de Bonomi, están diciendo, miren que no va a cambiar nada. Y muchos lo van a votar por miedo de la calle Pou y a Bordaberry, y nosotros estamos intentando, obviamente, construir una alternativa frente a eso. Que esa era mi próxima pregunta. ¿Cuál es el objetivo del Partido de los Trabajadores en esta campaña electoral? Teniendo en cuenta esa historia que yo ya mencioné, de votaciones muy flojas en las ocasiones anteriores. Ahora no, en junio, curiosamente, en una votación... Era muy difícil, sí. Que no era obligatoria, ustedes consiguieron 700 votos que nunca habían tenido ni siquiera en las nacionales. Sí. Pero bueno, igual, no estamos hablando de un partido multitudinario ni nada que se le parezca. Entonces, ¿cómo se plantean el escenario y la elección del 26? Bueno, estamos preparando para esa etapa que se abre justamente de debate. Es decir, porque la elección lamentablemente no encuentra a los trabajadores preparados para presentar una alternativa propia. Nosotros colocamos en la elección una agenda de temas que nos parece importante, porque nadie los coloca, y de esa manera preparar un proceso de reagrupamiento político en el proceso que viene. Nosotros hubiéramos querido incluso que en esta elección no hubiera habido competencia con otra fuerza de izquierda, a la izquierda del Frente Amplio, para facilitar este proceso. Bueno, esa es una pregunta que desde temprano formulaban algunos oyentes cuando anunciamos la entrevista. El PT, la Unidad Popular y el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, los tres partidos que en esta elección pugnan por llegar al Parlamento, son partidos que tienen en común su ubicación a la izquierda del Frente Amplio, su discrepancia con lo que han hecho los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, y sin embargo van cada uno por su lado. ¿Por qué? Bueno, nosotros queríamos un frente de izquierda, e incluso como no iba a haber frente de izquierda, llegamos a proponer algo mucho más limitado, que era nosotros entrar al lema Asamblea Popular con una lista propia, no cuestionando a los candidatos centrales, el presidente y vicepresidente que tenía la Unidad Popular, y fue rechazado el planteo. O sea que de nuestro lado hubo una posición de alguna manera de generosidad. Tampoco quiero hacer acá la araca de generosidad porque no cae bien. Pero quiere decir que nosotros íbamos a resignar seguramente una presencia pública mayor, como es la de tener un candidato a presidente y aparecer en más medios, en función de dar un paso que facilitara un reagrupamiento político a posteriori. Porque tenemos muchas diferencias con la Unión Popular, pero ninguna que sea comprensible para la gente porque iríamos separados. O sea, para ellos tal vez son comprensibles, pero no para la gente. Entonces nos parecía que era poner la carreta de los bueyes e ir separados. Bueno, de otro lado no hubo voluntad de acuerdo, con lo cual quiere decir que esas diferencias parece que son muy importantes. Nosotros siempre decimos, bueno, tan importantes serían grupos que muchos de ellos estaban dentro del Frente Amplio, ¿no? Es decir, que estaban aliados a Mujica, a Astori, a Fernández Huidobro, a Tabaré Vázquez. Tienen más diferencia con el PT que la que tenían con ellos cuando estaban allí. No nos parece que sea así. Entonces, creo que es un error, pero bueno, habrá que trabajar a partir del año que viene con ellos y con mucha gente que está dentro del Frente Amplio, a la cual nosotros estamos convocando a abrir un debate. Con más razón la pregunta entonces, teniendo en cuenta que van solos y que por lo tanto son más débiles desde el punto de vista de la posibilidad, por ejemplo, de ingresar al Parlamento. ¿Para qué compiten en esta elección? Bueno, por esto que estamos planteando, ¿no? Bueno, primero peleamos para entrar al Parlamento, veremos, eso depende de la gente, en definitiva, ¿no? Es decir, ya digo que muchos lados se está abriendo, y ya eso revela que es un acierto haber intervenido en las elecciones, se está abriendo grupos de militantes del PT en departamentos que no teníamos nada. Por otro lado, tiene que ver con instalar un debate en la izquierda de este país. Bueno, esta izquierda oficial que tenemos, esta izquierda que se ha integrado al capitalismo, no resuelve los problemas de los trabajadores. Y bueno, ¿cómo reconstruimos la izquierda? Son nuevas bases.
¿no? Esto implica, en primer lugar, la base de independencia política del movimiento obrero y con un programa anticapitalista, un programa de lucha por el socialismo. Estas son las ideas que nos parecen centrales colocar en discusión para que la izquierda que se construya tenga justamente esta fisonomía que hablamos, una fisonomía de independencia política del movimiento obrero. No que se siga pensando que no me subordino a un movimiento nacionalista que se mantiene en el marco capitalista, porque hay compañeros que defienden a los Kirchner, por ejemplo, dentro del Frente Amplio y fuera del Frente Amplio. Ustedes no, ustedes rechazan no, nosotros creemos que es un gobierno que está completamente agotado, está comprobado. ¿Qué gobiernos de América Latina tienen como referencia? No tenemos gobiernos de América Latina como referencia. Obviamente nosotros podemos defender a gobiernos de América Latina frente a intentos de derrocarlos o de, como ha pasado cuando fue el proceso del golpe contra Chávez, pero creemos que tenemos que como obreros construir una alternativa por izquierda y superadora del movimiento nacionalista que se mantiene en el marco del capitalismo. Supongamos que usted entra al Parlamento, que el Partido de los Trabajadores consigue una banca en la Cámara de Diputados, va a ser uno en 99. ¿Qué puede hacer? ¿Qué gestiones haría? ¿Qué temas trataría de colocar en la agenda? ¿Cómo procuraría incidir? Bueno, es que yo creo que hay un aspecto que es central, que es que llamaría al PIT-CNT, por ejemplo, a pelear por un salario mínimo que cubra por lo menos media canasta familiar hoy en día, que son 28.000 pesos. Tenemos 800.000 trabajadores ganando menos de 14.000. Entonces creo que un diputado del PT colocando la cuestión de eliminar el impuesto al salario, fijar un salario mínimo, que son cosas que no puede resolver el Parlamento, porque son por constitución de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. O sea, si el Poder Ejecutivo no envía un proyecto para aumentar el salario mínimo o para bajar de impuestos, no lo puede hacer el Parlamento, lo cual revela lo que es un régimen en este sentido antidemocrático, que el Parlamento está sometido al Poder Ejecutivo. Bueno, sería una manera de impulsar una movilización popular por estos temas y sobre todo pedirle al PIT-CNT que haga un procedimiento claro sobre esto y se movilice también. ¿Qué otros asuntos? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, hoy quiero invitar, porque no lo hago yo, pero me parece importante, hay una actividad, por ejemplo, por el retiro de las tropas uruguayas en Haití. Para mí es un tema central. Es decir, hablamos de la unidad latinoamericana y tenemos tropas de ocupación de América Latina, de casi todos los países, con excepción honrosa de Cuba y de Venezuela. Argentina, Bolivia, Ecuador, tienen tropas, gobiernos que se supone que son progresistas. Pero son tropas de ocupación, ¿no están facilitando la pacificación de esos países? Bueno, el la pacificación democrático. A palos y a balazos. Ahí hay un golpe de Estado, un secuestro del presidente Aristide, que fue electo democráticamente, y hay un gobierno que lleva dos elecciones que no convoca para la renovación parcial del Senado, que tendría que haberse hecho hace 2 años, y este año tenía que hacerse de vuelta. Mujica y Almagro dijeron que si no había elecciones, retiraban las tropas. Estoy esperando todavía que empiecen a mover algún soldado. Entonces, hoy, por ejemplo, están Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, está Nora Cortiña, que es de la Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, está el rector de la Universidad Roberto Marcarián y gente del PIT-CNT, incluso en una mesa redonda en el Paraninfo a las 18:30. Yo aprovecho para pasar el aviso, pero porque hace un tema que para nosotros es muy caro, que es el tema de la unidad política de América Latina, pero en términos antiimperialistas, no en términos de hacerle los mandados, porque esto es gobiernos y payos. Es decir, es vergonzoso que nosotros mandemos tropas militares a realizar tareas que no admitimos en el territorio nacional, no admitimos que hagan seguridad interna. Entonces, ¿por qué sí para los negros de Haití? Porque son negros. Es decir, hay un tema casi que acá hasta racial, diría. Yo hablaba con usted hace un rato de la presencia del PT o de militantes del PT en el movimiento sindical, pero hay otros movimientos sociales donde también últimamente ustedes han tenido incidencia, protagonismo. Por ejemplo, la campaña contra la mega minería o la minería de gran porte. ¿Por qué están involucrados en ese asunto? ¿Qué es lo que postulan en esa materia? Claro, nosotros en esa materia planteamos una cosa que retoma la tradición de la izquierda uruguaya. En ese sentido, cuando hablamos de reconstruir la izquierda, no quiere decir borrar todo lo que se hizo, porque muchas cosas que se hicieron eran buenas. Por ejemplo, hay un documento, un artículo de Vivian Trías, dirigente del Partido Socialista, ex diputado del Partido Socialista, en la década del 60, que decía: el hierro es nuestro. Nosotros estamos en contra de la megaminería a cielo abierto, pero no en contra de que pudiera haber una explotación del hierro en términos nacionales. Nosotros, por ejemplo, plantearíamos una estatización del hierro y la industrialización del hierro, pero que aparte se industrialice. Y si estamos en contra de que se haga un gran cráter en este país,
a través de un caño se lo lleva a un puerto, de ahí se vaya a la China y acá no queda nada. En 12 años desaparece ese recurso y queda una gran depredación ambiental. Bueno, en realidad estoy hablando de esto, pero ya cayó ese proyecto con los precios del mineral de hierro actuales, es inviable, ¿no? Es decir, hasta hace 5 años estaba a $180 la tonelada y hoy está a menos a 81, 80 por ahí en los precios del mercado a futuro, como se están pautando. Entonces, quiere decir que si hubiera empezado hace 2 años, hoy tendríamos un cráter y estaría parado. Hubieran mandado el seguro paro a todos los trabajadores, diría que no es rentable y a ver quién tapa el agujero. Entonces revela lo que es una permanente improvisación de parte de los gobernantes, porque no se dan cuenta que en muchos procesos, como el de la soja transgénica, hasta el de la pasta de celulosa, están condicionados a precios del mercado mundial que muchas veces están vinculados a la especulación, no necesariamente realmente un proceso productivo. Y por otro lado, bueno, nos convierten en un país donde ha habido una contrarreforma agraria y donde somos cada vez más dependientes de las materias primas, ¿no? Es decir, la primarización de la economía es brutal. Entonces estos gobernantes que decían que querían una reforma agraria han llevado a una situación donde menos de 8.000 empresas controlan casi el 80% de la superficie cultivable del país. Es decir, que si se levantara Sendik padre, lo saca a patadas. Tengo varios mensajes de los oyentes a propósito de la consecuencia que tiene el eventual crecimiento del PT, del Partido de los Trabajadores. Al proyecto de la derecha no le sacan votos. En realidad pelean por los votos del proyecto de la izquierda. ¿Qué dice usted? Bueno, en primer lugar no es así. A mí me han llamado compañeros que son blancos, que me dicen te voy a votar. Compañeros que conozco del gremio bancario y gente que no tengo militancia en común con ellos, porque en primer lugar rechazan mucho a la calle Pou, pero también a Tabaré Vázquez. En primer lugar no es así, es decir, le sacamos voto al que se descuide. En segundo lugar, los votos los pierde el Frente Amplio. No es un problema de que se lo saque, porque la gente hace su elección en el momento y decide, no es que yo estoy hurtando votos a nadie. Entonces los votos los iba a perder igual. ¿Prefieren que los pierda hacia la izquierda o hacia la derecha? Y lo último, si hay balotaje, si hay segunda vuelta, ¿qué actitud adopta en ese caso el Partido de los Trabajadores? Bueno, en primer lugar está bueno la pregunta, porque todos sabemos que ya en octubre no sale un presidente. Entonces le estamos diciendo a la gente, bueno, ayuda al PT, ayudalo a que llegue al Parlamento y después vos podés decidir en octubre. Nosotros en particular vamos a anular el voto. Es decir, queremos ser claros porque no le vamos a dar un aval ni llamar a votar a gente que nosotros creemos que va a ser un ajustazo, ¿no? Por ejemplo, están anunciando aumentar la edad de retiro de las personas para jubilarse, ¿no? Y eso implica una rebaja del salario, una rebaja de la jubilación. Una posibilidad que está esbozada en una posibilidad que el FMI está impulsando a muerte y que estos gobiernos están todos sometidos, estos partidos que están compitiendo están todos sometidos al FMI. Entonces nosotros no vamos a anular el voto, pero la gente puede elegir otra cosa. Es decir, eso ya va por ellos. Lo que le pedimos en octubre, ayudarnos a llegar. Después en noviembre vos podrás elegir si querés votar Guatemala, Guatepeor, y nosotros en particular vamos a votar anulado. Rafael Fernández, candidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores, gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes.